Y bueno, tengo el gusto de presentaros a Enrique Ramos, que viene por primera vez a nuestro evento. Él es ingeniero superior de telecomunicaciones, licenciado por la Universidad Politécnica de Madrid en la especialidad de electrónica y equipos. En la actualidad, Enrique dedica su vida a la investigación de los fenómenos de la consciencia. Es facilitador oficial del Instituto Monroe de Estados Unidos y miembro de su división profesional, y a la aplicación práctica de la tecnología del sonido EMI-SIC en el desarrollo de las capacidades psíquicas latentes en el ser humano y la exploración de la realidad más allá de las fronteras físicas. Enrique es un estudioso de la experiencia fuera del cuerpo o viaje astral, en su teoría y en su práctica, algo que le ha dedicado y que le dedica toda su vida. También es un investigador de las religiones antiguas, de las mitologías y del origen de las distintas corrientes espirituales. En su conferencia de hoy nos hablará sobre los viajes de la conciencia. Así que es un placer, te damos la bienvenida a Mil Caminos, al Congreso de Alcobendas. Y nada, encantados de oírte. Un aplauso. Sí, ¿me oís? Ahora sí. Muchas gracias, Gloria. Bueno, pues gracias, bienvenidos. Como ha dicho Gloria, soy ingeniero de telecomunicaciones. Me voy a presentar primero. Mi carrera profesional siempre ha ido a nivel cotidiano por la ingeniería. De hecho, he dedicado 17 años a la empresa privada y lo he compatibilizado, bueno, pues con todo el estudio de los fenómenos de la consciencia. Desde hace unos años estoy completamente dedicado, 100% de mi tiempo, al estudio y a la investigación de estos fenómenos. Como veis un poco en esta transparencia, mi investigación va por dos lados. Por un lado, investigo junto al Instituto Monroe, en Estados Unidos, sobre los distintos estados de consciencia a través del entrenamiento cerebral con una tecnología de sonido, una neurotecnología que se llama Gemisync. Pero por otro lado, investigo todos los fenómenos relacionados con la experiencia fuera del cuerpo, que es realmente mi mayor pasión, ¿no? Un fenómeno que es apasionante y que vamos a comentar en esta charla. Pero fijaros, yo estoy muy acostumbrado a comentar, a explicar qué es el fenómeno de la experiencia fuera del cuerpo, cómo se produce, cómo se puede provocar, qué consecuencias tiene, pero pocas veces hablo de la importancia que ha tenido el fenómeno de la experiencia fuera del cuerpo en la historia. Y es lo que vamos a hacer hoy. Evidentemente vamos a hablar un poquito de qué es el fenómeno, ¿no? y cuáles son sus fases, por qué se produce, pero vamos a avanzar poco a poco hacia esa importancia que os digo que ha tenido en la historia, sobre todo en la historia antigua, y que ha provocado que muchos giros históricos hayan sido producidos justamente por ese tipo de experiencias que han tenido personalidades históricas que todos conocéis. El problema de reconocer la existencia del fenómeno de la experiencia fuera del cuerpo en la historia es que la única forma de reconocerlo es tener la experiencia. O sea, solo desde los ojos de una persona que las tiene puede reconocer en los textos que ese personaje histórico estaba teniendo la experiencia. Cuando no se tiene esa experiencia, es el caso de historiadores, antropólogos, que no la han tenido, me refiero, esas historias se relegan siempre a la mitología, a los cuentos, pero cuando uno lo mira desde los ojitos del experimentador, se da cuenta de que hay mucha chicha. Yo voy a intentar prestaros mis ojos de experimentador, porque mi investigación no va solo por el lado teórico, todo lo contrario. La única forma de investigar los fenómenos de la consciencia es experimentar los fenómenos de la consciencia y luego darles explicación. No se puede investigar desde la teoría, es imposible. Es imposible. Entonces, como algunos de vosotros, o muchos, pocos o muchos, no lo sé, no habréis tenido nunca una experiencia fuera del cuerpo, como os digo, voy a prestar mis ojos para que intentemos desentrañar esos misterios históricos que están ahí, que son muy conocidos, pero con otra visión distinta, ¿vale? Os dejo una frase de el primer investigador serio que hubo en los tiempos modernos sobre el fenómeno de la experiencia fuera del cuerpo, el señor Sylvan Muldon,
que escribió un libro, fijaos, ahora hace casi ya 100 años, en el año 1929, que se llamaba La aparición del cuerpo astral. Y una frase que me impactó y que tiene toda la razón, que suscribo, es: no quiero que nadie acepte mi palabra como prueba suficiente de lo que afirmo. Lo repito, hay que experimentarlo. Yo entiendo que desde el punto de vista de las personas que, que nunca han tenido esa experiencia tan brutal, parece que es magia o que es algo imposible, ¿no? Yo lo entiendo, ¿eh? Pero como dice Silvan Muldon, invita, hay que practicarlo. La única forma de entenderlo y de creérselo es teniéndolo. Pero bueno, voy a intentar ser, como digo, vuestros ojos y vuestros sentidos. Bueno, vamos a ver primero qué son los fenómenos de la consciencia, muy rápidamente, porque bueno, tampoco podemos profundizar mucho. Todo ser humano, en cualquier momento, tiene un patrón de ondas cerebrales en el cerebro. Ese patrón de ondas cerebrales es una combinación de ondas que produce un estado de consciencia. No todos los patrones de ondas cerebrales producen un estado de consciencia. Un estado de consciencia es un estado coherente, ¿vale? No cualquier combinación de ondas produce un estado de consciencia, pero sí determinados patrones. Un patrón produce un estado de consciencia y un estado de consciencia produce un tipo de percepción. Tenemos dos estados de consciencia muy conocidos, que son la vigilia y el sueño, pero poco más. Quizás la ensoñación, la relajación, un poco lo que viene en la transparencia. Hay muchos estados de consciencia y cada estado de consciencia hace que percibamos de una manera distinta. De hecho, no percibimos igual cuando estamos relajados que cuando estamos ensoñando, visualizando, durmiendo, meditando. La meditación es un estado de consciencia distinto al estado de consciencia de la vigilia. No son fenómenos, no son estados de consciencia iguales y tienen muchas diferencias en la percepción de la persona. Lo importante es que la percepción que tengas define tu realidad. Patrón de ondas cerebrales producen estado de consciencia. Estado de consciencia, una percepción de la realidad. Es decir, el estado de consciencia decide qué mundo estamos viviendo. Lo que ocurre es que la mayoría de los estados de consciencia que conocemos producen mínimos cambios en la consciencia. Es decir, cuando uno está relajado, percibe la realidad casi igual que cuando está despierto. Hay una mínima variación en la percepción, muy pequeñita. Y el mundo sigue siendo más o menos el mismo, ¿vale? Pero eso no notamos nada extraño, ¿no? La pregunta es, ¿hay algún estado de consciencia que produce un cambio radical en la percepción de la realidad, en tu mundo? ¿Hay alguno? Lo hay, y es la experiencia fuera del cuerpo, ¿vale? La experiencia fuera del cuerpo es el único estado de consciencia que produce un cambio radical en el mundo que te rodea. Tu mundo cambia, tu realidad cambia, absolutamente. No es sutil, no es un cambio mínimo de percepción, es un cambio total, ¿vale? Total. Aunque creéis que no, es un fenómeno muy frecuente. Esto es una estadística aproximada y dice que más o menos un 30% de la población mundial ha tenido alguna vez una experiencia fuera del cuerpo. Es mucho, un 30%. Una experiencia espontánea, ¿eh? Otra cosa es controlar el fenómeno. Controlarlo es muy difícil. Es difícil, no muy difícil, pero es difícil. Pero tener una experiencia espontánea le ha pasado al 30% de la población. Lo que pasa es que la mayoría de la gente se ha asustado, ha cortado ese canal y ya no vuelve a tenerlo, ¿no? Bueno, un sueño lúcido es mucho más frecuente. Hay como un 50% de la población que llega a tener un sueño lúcido y parálisis del sueño, pues también un porcentaje muy alto. No os preguntéis, esto es una estadística moderna. Si ahora en el mundo moderno hay un 30% de personas que han tenido una experiencia extracorporal real, completa, aunque sea espontánea, ¿no os preguntáis qué pasó en el pasado de la humanidad? Pues igual, la gente las tenía igual. Lo que pasa es que no tenía la cultura o la inteligencia o la tecnología o la ciencia, lo que queráis, no tenía el entorno adecuado para entenderlo desde un punto de vista un poco más científico, ¿no? Y lo interpretaron de acuerdo a sus dogmas, de acuerdo a sus ideas, ¿no? Y su cultura. Por eso, lo que vamos a hacer en esta charla es hablar cómo ha influido en algunos aspectos de la historia antigua el fenómeno de la experiencia fuera del cuerpo. Aunque vamos a explicar en qué consiste. Pero fijaros, la experiencia fuera del cuerpo ha influido está presente en todas las eras de la historia. Está presente en la prehistoria. Es el origen del chamanismo. Un chamán no es chamán si no es capaz de viajar fuera del cuerpo. Lo que define un chamán
es la experiencia extracorporal, el viaje a la otra realidad. Si no, no es. Y viceversa. Si uno consigue controlar los viajes a la otra realidad, la experiencia extracorporal, se convierte en un chamán, desde la perspectiva de los chamanes, evidentemente. Está presente en la prehistoria, en esos seres, en esas personas que viajaban para favorecer a la tribu, para encontrar caza, para descubrir al enemigo, para un montón de cosas. El hombre antiguo, hoy lo estábamos comentando en la comida, Marcos y yo. Por cierto, la primera imagen que he puesto, cuando empieza, es una imagen de Marcos Carrasco, preciosa, que me ha cedido para esta conferencia. Gracias, Marcos. Hablamos en la comida justamente de eso. El hombre antiguo era muy práctico, más práctico que el hombre moderno. El hombre moderno se está yendo un poco por las ramas, pero el antiguo era muy práctico, es decir, las cosas que hacía, las hacía porque realmente funcionaban. O sea, si un chamán no hubiera sido capaz realmente de viajar a otros sitios, coger información y volver, se lo hubieran cargado. Hubiera habido un chamán en la historia, el segundo ya está, hubiera estado quemado y desmembrado. Y los ha habido y los sigue habiendo, los auténticos, porque es cierto. Y es como lo comento, igual que los astrólogos, los auténticos astrólogos medievales, no hay ningún caso de astrólogos quemados en la hoguera. Los reyes tienen astrólogos, porque funcionaba. Cuando era serio, funcionaba. ¿Vale? Eran prácticos, hacían cosas porque necesitaban sobrevivir. Si no, no hubieran seguido con ello. Pero lo encontramos también en Sumeria y en Egipto, ya dentro de las jerarquías sacerdotales, sobre todo la experiencia provocada para el faraón, para el rey, para los sacerdotes, que luego veremos, pero en el budismo, en el cristianismo, en el judaísmo. Vamos a ver 4 casos de la Biblia. Está presente y ha cambiado la humanidad, porque han sido experiencias que han producido que profetas cambiaran el destino de su propia religión, por ejemplo. Pero también la masonería. La masonería, hay muchos indicios, ellos te lo van a negar, pero si hay algún masón en la sala, que por favor lo reconozca. Hay muchos indicios de que es probablemente el destino del gran maestre, de los grados más altos, porque es la experiencia cumbre. La experiencia fuera del cuerpo es la experiencia más alucinante que puede tener un ser humano. Jamás. No hay más. O sea, es la cumbre. Y por eso lo han buscado todos. ¿Vale? Y avanzamos hasta el siglo XX. Hemos ido muy rápido. Los pioneros. Aquí en el siglo XX empieza ese público. Lo que antes estaba solamente en manos de iniciados, en el siglo XX empieza a ser público y empiezan pioneros como Sylvan Muldon y Carrington, Oliver Fox, Robert Monroe. Toda esta gente empezó a escribir sobre el tema, a investigar y a escribir. Curiosamente, las investigaciones que hacían son las mismas que he hecho yo, por ejemplo, o otros viajeros. Igual, investigación sobre uno mismo, apuntar, deducir, extraer conclusiones, volver a practicar, sacrificar horas de sueño, bueno, un montón de cosas, para dar fruto y nacimiento a una nueva era de nuevos exploradores. ¿Vale? Ya no estamos en la época de las religiones animistas, aunque siga habiendo. ¿Vale? Vamos a ver la terminología rápidamente. La experiencia fuera del cuerpo se le ha llamado de muchas maneras, pero fundamentalmente hay 3. Se le ha llamado proyección astral. Se le ha llamado sueño lúcido y se le ha llamado experiencia fuera del cuerpo. Proyección astral es un término que viene de la teosofía del siglo XIX, de Madame Blavatsky, esta gente, que estaba muy influida por todos los nuevos descubrimientos sobre Egipto, la egiptología, que estaba empezando. Y sabéis que los egipcios creían, o en una vida después de la muerte, evidentemente, pero que viajaban hacia las estrellas para reunirse con los dioses, con Ra, con Horus, etcétera, etcétera, con Isis, con todos los dioses que moraban en las estrellas. Ese viaje que hacía el faraón hacia las estrellas dio fruto a que se acuñara ese término de cuando la persona viaja a otras realidades, ¿no? Pero realmente no define la experiencia, porque cuando viajas fuera del cuerpo no vas a las estrellas. Bueno, puedes ir, pero no tiene por qué. Es un término muy estricto, pero es un término muy bonito. A mí me gusta. Viaje astral, proyección astral, es romántico. Sueño lúcido es otra historia. Hay gente que llama sueño lúcido a una experiencia extracorporal, pero no es un sueño lúcido.
una experiencia fuera del cuerpo, lo vamos a ver ahora, no es un sueño lúcido, quedaros con eso. Es fácil saberlo porque muchos de las experiencias extracorporales de personas que las han tenido espontáneamente no estaban durmiendo. Ha sido por un trauma físico, por un accidente, etcétera, etcétera. No estaban durmiendo, con lo cual no tiene relación con el sueño, pero no es un sueño. Y el término más popular ahora, en la actualidad es la experiencia fuera del cuerpo, que tampoco es exacto, porque como veremos ahora, desde el punto de vista de un investigador, no hay ningún cuerpo que salga de otro, no hay varios cuerpos. Digo desde el punto de vista de un investigador serio, no puedes decir que haya cuerpos. Ahora veremos por qué. Otra cosa es que los haya, pero no lo puedes deducir. Entonces, bueno, la experiencia extracorporal se llama así porque al principio tienes la sensación de salir de tu propio cuerpo, pero es una experiencia transitoria que pasa. Después, los viajeros de otras realidades dejan de tener esa fase de transición y ya no sienten que salen de ningún lugar, sino que simplemente pasan de una realidad a otra. Entonces, ¿qué es? ¿Vale? ¿Qué es la experiencia fuera del cuerpo? Me parece que es mejor que empecemos por qué no es. Bueno, no es un trance. Mucha gente cree que está teniendo una experiencia fuera del cuerpo y está teniendo una visualización. Está relajada. No, o sea, no es un trance, no es visualización, no es un sueño, no es imaginar. No es nada de eso. La experiencia fuera del cuerpo se podría definir como el cambio de realidad. Es decir, una persona está en la realidad física, que es esta, la realidad A, vamos a llamarla A, por no distinguirlas, hace algo, un método, y minutos después se encuentra en una realidad completamente distinta, pero una realidad física. Dos realidades reales, esta y la otra, con el mismo grado de intensidad. No hay diferencia. Es decir, una persona está en su cama, por ejemplo, va a practicar, o está en una ceremonia de alguna religión, tiene la experiencia extracorpórea y de repente lo siguiente que percibe es que está en el borde de un acantilado. Y está lloviendo, por ejemplo, y te estás mojando. Pero es que eres físico, tu cuerpo es físico, te pellizcas y te duele, la tierra es física, todo es físico. Es como la realidad física, pero otra realidad. ¿Entendéis? Eso es la experiencia fuera del cuerpo. Cambio radical de realidad, pero no es una especie de ensoñación, no, es que se derrumba tu realidad y aparece otra, como los cuentos, pero es física. Si ves una mesa, suena la mesa, ¿vale? ¿Qué explicación se le está dando a esto? Pues mirad, la explicación viene de muchos lados. La explicación de la experiencia la intenta explicar la ciencia, pero es parcial y es imprecisa, porque solo se puede entender desde la experimentación. La ciencia investiga qué le pasa al cerebro cuando una persona tiene una experiencia fuera del cuerpo, pero eso es un proceso bioquímico. También cuando sueño, cuando medito, cambia mi cerebro, cambia mi patrón de ondas cerebrales. Pero eso no significa que mi patrón de ondas cerebrales sea mi consciencia, ¿vale? También lo han investigado pues las mitologías antiguas, las filosofías, pues como la teosofía, por ejemplo, y otras muchas, que han teñido un poco de demasiada información toda la experiencia. Pues hay 7 planos, hay 7 chakras, hay 7 cuerpos, hay 7 no sé qué, o hay lo que sea, ¿no? Bueno, vamos a ver, vamos a experimentarlo, vamos a ver si hay 7 cuerpos o no. O sea, se han recubierto de tanta información que los árboles no dejan ver el bosque. Y luego, por otro lado, las religiones siempre han hablado de esta experiencia también, bueno, pues desde el punto de vista de sus dogmas, como la Biblia, que habla del famoso cordón de plata que une supuestamente el cuerpo físico y el cuerpo astral, cosa que no existe. No hay ningún investigador moderno o viajero moderno que vea el cordón de plata. No existe porque no existe. Si lo quieres ver, lo vas a ver y lo vas a crear, pero no existe. No hay nada porque no hay cuerpos, hay cambio de realidad. ¿Cuál es la única forma de entender la experiencia fuera del cuerpo? Y luego ya pasaremos a la parte histórica. Pues desde el punto de vista de la física cuántica. La física cuántica no es que explique la experiencia fuera del cuerpo, ¿vale? Ni nos vamos a meter en este jardín porque es muy complejo. Pero sí que con las bases de la física cuántica somos capaces de entender un poco qué es lo que le pasa a las personas que tienen la experiencia. Esto es una representación del famoso experimento de Schrödinger, que es uno de los padres de la física cuántica. Este experimento fue un experimento teórico. Él no lo se llegó a hacer, quiero decir que fue un planteamiento, una tesis, ¿no? Él decía que si tú colocas un gato dentro de una caja preparado con un veneno que puedas activar desde fuera y tú cierras la caja, activas el mecanismo, se derrama el veneno
que es un veneno gaseoso, no puedes saber si el gato está vivo o está muerto. Pero no porque no puedas verlo porque está la caja cerrada, sino porque es indeterminado. Ni está vivo ni está muerto. O está vivo y está muerto a la vez. Es una paradoja, pero eso es física cuántica. ¿Por qué? Porque el experimentador, el observador, influye en la realidad. Solamente cuando destapas la caja y miras dentro y observas, se decide, alguien o algo decide si está vivo o está muerto. El experimentador influye en su percepción. ¿Vale? La percepción de la realidad construye la realidad. Pero eso lo dice la física. ¿Vale? Que es verdad que a nivel, de momento, subatómico. Pero vamos a darle tiempo. Lo que le ocurre a una persona que tiene una experiencia fuera del cuerpo es justamente eso. ¿Sabéis lo que hace? Apagar los sentidos. Los sentidos físicos los va apagando con unas técnicas. O con drogas o plantas sagradas. La cosa es apagar los sentidos físicos. Cuando se apagan los sentidos físicos, la realidad no se sustenta. Si yo lo hiciera ahora mismo, si cualquiera de vosotros hiciera esto y apagara los sentidos físicos, este auditorio desaparecería. Pero como tu conciencia no es capaz de vivir sin una realidad, automáticamente crea una nueva, una segunda realidad, que puede ser un bosque, un acantilado, una cocina desconocida, una playa, ¿entendéis? Cambias de mundo al instante. Eso es la experiencia fuera del cuerpo, el apagado de los sentidos físicos de manera gradual, más bien rápida, para destruir la realidad actual y construir otro mundo para ti. ¿Vale? Y eso subyace en la física cuántica, claro, pero me preguntaréis, bueno, ¿y todo esto que he leído yo, de que, bueno, pues que sale un cuerpo de otro, o por ejemplo, ¿qué ocurre si una persona está en mi dormitorio y yo estoy haciendo la experiencia? ¿Mi cuerpo lo ve? Si tú dices que cuando tú haces la experiencia destruyes tu realidad física y construyes otra realidad, ¿vale? ¿Qué pasa con tu amigo, tu pareja que está a tu lado y te está observando? ¿Qué pasa con esa realidad? ¿Desaparece? No hay respuesta, porque cuando tú estás en la realidad B, ya no estás en la A. No te planteas qué está pasando tu pareja que está en el otro lado, porque tú estás aquí. O sea, en la realidad B, donde vas, la segunda, eres físico. Tu cuerpo está aquí. Es físico, es como esto. Igual que ahora mismo, creo que no estaréis planteando dónde está vuestro cuerpo. Ahora mismo, nadie se plantea, ¿y mi cuerpo dónde lo he dejado? No me acuerdo. Es imposible, porque sois conscientes de que estáis aquí, ¿sí o no? Pues cuando tú cambias de realidad, te pasa lo mismo. No te planteas, oye, ¿mi cuerpo físico? Pues está aquí. Es que te pellizcas. Es que es físico, todo es físico. Entonces no cabe preguntárselo. O sea, si queréis lo podéis preguntar, pero os vais a hacer un lío. Es mejor no hacerse tantas preguntas. La cosa es que tú cambias de realidad. ¿Vale? Tampoco sabemos a qué nivel ocurre el fenómeno, porque cuando tú cambias de realidad, estás en otras coordenadas tiempo y espacio de las de tu realidad física. Entonces, tu pareja puede estar viendo tu cuerpo, no ver ningún cambio, pero tú has saltado de manera cuántica, permitidme que use esa palabra, un poco científica en este campo, y estás en estas coordenadas espacio-tiempo y está ocurriendo también a la vez esa realidad, que es tu única realidad. Lo que no puedes estar son dos realidades a la vez. Si estás en dos realidades a la vez, entonces es un caso de bilocación, como se ha relatado en las historias de algunos de los santos, ¿vale? Que están en dos lugares físicamente al mismo tiempo. Pero normalmente estás en una realidad o en otra, no puedes estar en dos, no tiene ningún sentido. Mira, el proceso del fenómeno, como digo, pasa primero por el apagado de la percepción. Hemos dicho que apagamos los sentidos físicos, se derrumba la realidad física y aparece otra realidad. Una vez que estamos en ese proceso, lo más normal es que acabemos teniendo un viaje astral, una experiencia fuera del cuerpo. Pero al principio, sobre todo cuando uno empieza a practicar, casi un 99% de posibilidades, va a tener una fase de transición. Esto es muy importante para lo que vamos a ver ahora, que es la parte histórica, lo que está en naranja. Porque la fase de transición, o sea, estos fenómenos secundarios son los que se pueden detectar en la historia, ¿vale? Porque son relatados. La fase de transición es, como dice su palabra, transitoria,
es cuando empiezas hasta que sales o cambias de realidad, mejor dicho, y tiene una gama de efectos enorme, ¿vale? Enorme. Por ejemplo, es muy típico sentir muchas vibraciones, como si tu cuerpo temblara, pero como si te agitaran muy, muy fuertemente. Sonidos estridentes, pero explosiones brutales, gritos. Todo el mundo pasa en algún momento porque escucha que le gritan por su nombre. No sabemos qué es, pero está en la fase de transición. Eso no estás todavía en la realidad 2 o la realidad B. Estás entre Pinto y Valdemoro, con un pie en cada lado. Y se producen esos fenómenos extraños de que la consciencia está destruyendo una realidad y produciendo la segunda. Y hay como fallos en el sistema y se produce ruido, ¿no? Se produce cualquier tipo de fenómeno que os podáis imaginar. Yo digo, luces, explosiones, gritos, golpes. Sientes muchas veces que estás en tu cama y alguien se sienta en tu cama a tu lado. Sientes como se hunde el colchón. O sientes que alguien te coge del brazo, pero no lo ves. Y sientes como aprieta tu carne. Claro, da mucho miedo. Por eso casi todo el mundo se frustra, lo para y no lo vuelve a intentar. Porque es que da miedo. Pero no pasa nada, es una fase de transición. Hay que superar ese miedo porque no hay, es como, bueno, es un fenómeno secundario. No forma parte de la experiencia como tal. ¿Vale? Y otro fenómeno muy importante de la fase de transición son las separaciones parciales, que es lo que ha dado lugar al mito de que un cuerpo sale del otro. La mayoría de la gente tiene la experiencia de que se separa, ¿no? De que se tumba en la cama, saca un brazo, se queda medio pegado, intenta separarse del cuerpo. Nos pasa a todos. Eso luego desaparece, pero al principio pasa. Claro, tienes la experiencia de salir de otro cuerpo, pero es un fenómeno transitorio. Y esto ocurre probablemente porque las personas, como digo, vamos apagando los sentidos físicos, pero no se apagan de golpe en todo el cuerpo a la vez, sino que imaginaos que se empiezan a apagar de la cabeza hacia acá. Y cuando llega a la cintura se para. Has apagado todos tus sentidos físicos. Aquí, esta parte tú no la sientes, no existe. Entonces tu consciencia crea una segunda realidad, que es, claro, crea un segundo cuerpo, tiene que tener un cuerpo. Crea un segundo cuerpo, pero este de aquí para abajo sigue siendo el mismo, de la realidad A. Entonces, claro, tienes la sensación de que sales de otro cuerpo, pero es porque están apagando gradualmente los sentidos por partes del cuerpo. Esto produce fenómenos como las separaciones parciales. Y, claro, confunde, porque piensas que sales de un cuerpo. Y como la mayoría de la gente se queda ahí, toda la literatura que leeréis, mucha gente cree que sale de un cuerpo. Ahora, los que siguen y controlan la experiencia se dan cuenta de que no, porque eso dura muy poco. Muy pocas veces te ocurre, luego ya desaparece. ¿Vale? Pero es importante para lo que vamos a ver ahora. También te puede ocurrir la parálisis del sueño, que le pasa a mucha gente independientemente de tener una experiencia fuera del cuerpo. ¿Vale? Simplemente por los procesos del sueño hay gente que se despierta absolutamente paralizada y le da mucho miedo porque estás totalmente comprimido, no puedes moverte, duelen los músculos y entras en pánico, ¿no? Lo que llaman la parálisis del sueño. Que también está generado por ese apagado de los sentidos, que se apagan de repente de golpe, es como un fallo en el sistema, ¡pum!, la consciencia lo hace mal, se apagan de golpe y te quedas atrapado entre dos realidades. Eso luego afortunadamente pasa y regresas, ¿no? Pero fijaros, esa sensación de estar atrapado, que no te puedes mover, que me ha pasado, y le ha pasado a mucha gente cuando practica la experiencia fuera del cuerpo, ¿no suena un poco a abducción? Ahora que ha hablado Josep de abducciones. Y eso que os he contado de que sientes como le pasa a mucha gente y sigue pasándole. Hace poco he hablado con personas que le ha vuelto a pasar, que se sienten en tu cama o te cogen del brazo. ¿No suena a abducción? ¿Qué le pasaría a una persona de hace 2000 años que le pasara eso? No pudiera explicárselo, diría que le ha tocado un dios o algo. ¿Vale? Pero es que es real. No se lo han inventado, es que es real. Otro de los fenómenos importantes es el falso despertar, y este es muy interesante, porque es el clave para las confusiones históricas. A veces, cuando una persona regresa de un viaje fuera del cuerpo, lo que le ocurre es que se da la orden de regresar o regresa por azar y cree que está en la realidad A, la realidad física, y que ha vuelto. Y no es verdad. De nuevo ocurre un fallo en el sistema. La consciencia empieza a reconstruir la realidad física porque tenemos que volver, pero no la construye bien. La construye casi idéntica, pero con detalles distintos.
De manera que ocurren fenómenos paranormales y fenómenos inexplicables. O sea, inexplicables, no se pueden explicar. Es una sensación muy extraña, te das cuenta al final, pero durante un tiempo estás convencido de que has regresado a la realidad física y te puedes tirar minutos u horas hasta que te das cuenta. Eso le pasa a mucha gente. Se llama falso despertar. Y os puedo contar muchas experiencias personales de falso despertar. La última ha sido hace 2 meses, porque sigue ocurriendo y seguirá ocurriendo, porque yo creo que son fallos del sistema, en el regreso. La última, por ejemplo, regresé, estaba en la cama, y cuando me iba a levantar para iniciar mi jornada diaria, de repente, de la nada del aire, aparece una bolsa que me lanzan y me cae encima del pecho. Una bolsa física. Cojo la bolsa, la abro y estaba lleno de cajas de medicinas, como de la farmacia. Entonces, claro, veo la bolsa que sale del aire y me choca en mi habitación. Yo vivo solo. Pues claro, miro la bolsa y durante unos segundos, fijaros que tengo mucha experiencia y me ha pasado más veces, durante unos segundos no soy capaz de reaccionar. Y cuando me doy cuenta digo, ya está, no he regresado. Y cuando digo no he regresado, desaparece la bolsa y regreso. Pero me tiro unos minutos con la bolsa, sonando a bolsa físicamente, física. Y eso, ahí, en los falsos despertares que ocurren, está la clave de muchos fenómenos históricos, de experiencias espirituales, de personajes históricos que han podido cambiar la historia de la humanidad, que han tomado por realidad física una cosa que también es física, pero es otra realidad. Y por finalizar el proceso, cuando regresas a la realidad física, también se producen fenómenos extraños, aunque hayas regresado. Físicamente tienes sensaciones de estremecimiento, de vibración, estás como si te hubieran metido 200.000 voltios por el cuerpo, como una electrificación, y eso pasa siempre. Lo único que te acostumbras, es decir, al final acabas acostumbrándote al fenómeno y bueno, sabes al principio cuando no lo conoces asusta mucho. ¿Cómo entonces la humanidad ha buscado lograr este fenómeno o controlarlo? Pues fijaros, solo ha habido 2 caminos. 2. Uno es a través de las plantas sagradas, que por cierto es el más antiguo. Ayer Juan Ignacio Cuesta y Marcos Carrasco hablaron bastante de este asunto, hablaron de las plantas sagradas, de las culturas antiguas, de la prehistoria, donde probablemente por error probaron una planta, tenía una sustancia y fliparon, si me permitís. Pasaron otras realidades. Dijeron, leche, esto vale para algo. Alguien se convirtió en chamán y alguien empezó a experimentar y empezó a controlarlo. Hay un montón de plantas que producen esas experiencias, la metamuscaria, la psicolibe o la hispánica o la americana, peyote, ayahuasca, bueno, hay muchas, la planta de San Pedro, hay muchísimas, cactus. Hay muchas plantas que producen esas experiencias. Y como digo, es la más antigua y le debemos todo. O sea, el despertar de la conciencia humana es gracias a esto, gracias a estas plantas. Pero no sabemos cuándo hubo algún chamán que dijo, voy a utilizar mi capacidad de cambiar de realidad gracias a esto y ver qué le pasa al resto de personas que no están viajando. Y probablemente, es una suposición, pero probablemente descubrió que había otra manera más suave, o por lo menos no química, de conseguir la experiencia y se entrenaron en ella. Y todas ellas están basadas en la zona crepuscular, en el límite entre la vigilia y el sueño, o bien cuando vamos a dormir o bien cuando despertamos, lo que llaman la fase hipnagógica o la hipnopómpica. La primera, la hipnagógica, es la que pasamos al dormir y la otra al despertar. En ambas dos son esas fases en las que estamos medio dormidos, medio despiertos, que nos aparecen como muchas imágenes en la cabeza. Bueno, pues son 2 puertas a otras realidades. Ahí está la clave. Por eso, yo creo que mucha simbología, no toda, pero mucha simbología en la que aparecen Sol y Luna enfrentados o juntos en determinados tratados, puede estar haciendo referencia a ese momento de iluminación, a esa puerta de salida
que justamente reside entre la noche y el día, entre el dormir y el despertar. O incluso figuras de lo masculino y lo femenino. La famosa figura del caduceo, de las serpientes que se van juntando hasta producir la expansión de la consciencia. Las dos serpientes, la luz, la oscuridad, la noche y el día, siempre es lo mismo. Pues esta puerta, entre comillas, más suave, es la que ha influido en varios sucesos o acontecimientos de la historia humana. Porque no se sabía que el fenómeno era un fenómeno reproducible y lo tomaban por otra cosa. Vamos a verlo ahora. O sea, quedaros con que ha habido dos métodos, ¿vale? Plantas o el control del límite entre la vigilia y el sueño. No hay más. Os lo prometo, no hay más. Uno puede dar 50 vueltas y perderse, pero ya es cuestión de cada uno. Pero no hay otra forma, ¿vale? Esta es la moderna, entre comillas, y esta es la más antigua. Ambas se utilizan en la actualidad, ¿vale? Entramos en la historia antigua. Bueno, esto es prehistoria, pero vamos a llegar hasta la historia antigua, porque no tenemos más tiempo. Pero podemos analizar cientos y cientos de casos de toda la historia de la humanidad, ¿vale? Casos personales. Curiosamente, ha sido un proceso telepático entre Juan Ignacio Cuesta, Marcos Carrasco y yo, sin hablar del tema. Hemos hablado de la misma cueva, bueno, no es una cueva, es un abrigo, como me corrigió bien Juan Ignacio, que es experto en cuevas. Esto lo mostró ayer Juan Ignacio en una de las diapositivas. Son las pinturas rupestres de Sela Pascuala, en un pueblo que está en Cuenca, se llama Villar del Humo. Como dice Juan Ignacio Cuesta, es un espectáculo. Hay muchísimas figuras y muchísimas escenas rupestres. Yo solo me he centrado en esto, ¿vale? Esta parte de aquí, que es una parte muy pequeñita de todo lo que hay, que curiosamente también la pusisteis vosotros, el famoso uro. Pongo esto simplemente para que veáis que en este caso, si veis aquí, este es un toro primitivo, un uro, que campaba sus anchas por la península ibérica en aquellos tiempos, hablamos de entre 6.500 y 10.000 más o menos, antes de Cristo. Es muy difícil precisar las fechas exactas de las pinturas rupestres, pero más o menos se sabe por los restos orgánicos que se han podido descubrir en las cercanías. Fijaos aquí abajo. Veis que al lado del uro hay unos simbolitos, que le voy a ampliar, si puedo. Ahí están ampliados. Bueno, estos simbolitos, que parecen setas, son setas. Ya en el año 2011, la revista Economic Botany certificó, una revista botánica, que esas setas, con toda probabilidad, era la Psycholibe hispanica, que es una seta alucinógena, una seta con una sustancia psicotrópica. Y está al lado del uro. Y luego alrededor de todo eso hay un montón de escenas de chamanes, cosas extrañísimas. Fijaros cómo además esas setas aparecen en las cercanías de un uro. Y si no lo sabéis, estas setas crecen en los excrementos de los bóvidos. Muy probablemente alguien tomaría las setas que estaban entre los excrementos del uro. Tendría un viaje brutal, una experiencia alucinante, y se produjo una conexión entre la experiencia y el uro. Si el uro produce el excremento y el excremento mágicamente nacen estos seres que yo tomo y me permiten viajar más allá, el uro es sagrado. Vamos a pintarlo. O quizás era un dios, no lo sabemos. Pero por lo menos será sagrado. Porque estaba relacionado con las plantas que le permitían viajar al chamán. Estos casos hay muchísimos en España y fuera de España, en las pinturas rupestres. Representaciones de setas y representaciones todo de chamanes y sus experiencias en otras realidades. Hay infinidad. Y como también dijo ayer Juan Ignacio, hay una profesora que es doctora en prehistoria de la Universidad de Valladolid, si no me equivoco, Elena Guerrero Dulce, que ha escrito una tesis tremenda, ha sido gorda, la tengo en mi casa, y que explica cómo se han descubierto muchos restos arqueológicos en la península ibérica con sustancias como el cannabis y otras muchas, ¿no? O sea, que se sabe que el hombre prehistórico tomaba plantas para acceder a otras realidades. ¿Vale? Esto claro. Pero bueno, esto al fin y al cabo es prehistoria y tenemos muy pocos datos. El
Eso también es muy interesante. Sabéis que en muchas cuevas, en todo el mundo, se han encontrado representaciones de manos. Eso, la técnica para hacerlo, quizás la tenía que haber contado Marcos, que es el experto en pintura, pero lo importante es que aparecen en muchas, muchas cuevas. ¿Por qué? Mira, la antropología, eso es, en este caso concreto es la cueva de Maltravieso, que está en Cáceres, en Juan Ignacio, está casi en la ciudad, ¿no? Está a las afueras. Es casi urbana. Pero es que fijaros, las pinturas se han identificado con pinturas del hombre neandertal de 65.000 años. Esas manos. La antropología ha intentado darle 3 explicaciones, fijaros. Hay antropólogos que dicen que tiene un sentido mágico, como talismánico. Lo hacían como un talismán, ¿no? Otros que era un instinto de imitación que tenemos todos los homínidos, los monos y los que descendemos de los monos. Y hay algunos que dicen que, bueno, que realmente es un afán de perpetuar, como aquello que sigue haciendo la gente, que en una piedra o un sitio pone Juanjo ama a Lidia 2012, ¿no? Pues eso, las ganas de quedarse ahí para siempre. Pero fijaros, no lo digo yo, se puede leer en algunos libros buenos. ¿Sabéis cuál es la primera acción que tiene que hacer una persona que viaja a otra realidad cuando tiene una experiencia fuera del cuerpo? La primera, si no, no puede quedarse, es mirarse las manos. Esto aparece en los libros de Carlos Castaneda, por ejemplo, hablando del chamán Don Juan, Jackie, pero bueno, aparece en muchos otros sitios. Todos los viajeros del mundo que controlan la experiencia tienen que mirarse las manos, porque cuando tú cambias de realidad no tienes cuerpo y tienes que formarlo. Y por alguna razón alguien descubrió que mirándote las manos, que es lo más accesible, empieza a formarse tu cuerpo. Y en el momento que se forma tu cuerpo, el entorno aparece. Y aparece un bosque, pero real y físico. Pero primero es mirarse las manos. ¿Por qué es lo que más accesible? Porque te puedes mirar de todas maneras el trasero, es muy incómodo. Los libros de Carlos Castaneda, Don Juan dice, mira, haz lo que quieras, las manos es lo más fácil, pero si quieres, mírate el pito. Dice eso en los libros. Es que realmente es mirarte una parte del cuerpo, pero las manos es lo más accesible, haces así y las puedes mirar. El pito depende de la longitud. Esto lo puedes mirar. ¡Qué curioso! En los lugares asociados con experiencias chamánicas, como estas cuevas, aparecen manos. Pero es que no digo que es una técnica para... No, es que todo el mundo tiene que hacerlo. Todo el mundo tiene que mirarse las manos. Si no, no te quedas. Es curioso, ¿eh? ¿No será que están perpetuando ese vínculo? Podría ser. Y ahí lo dejo, ¿eh? Bueno, vamos con un primer caso histórico. Quiero controlar el tiempo. Bien. ¿Bien? Vale. Bueno, Sumeria, ¿sabéis que es la primera civilización de la humanidad? Es algo más antigua que Egipto incluso. Surgió en el Golfo Pérsico, bueno, en el sur de lo que es el actual Irak. Es el primer lugar donde aparecieron las pirámides, que eran zigurats, eran pirámides escalonadas. El primer lugar donde apareció la escritura organizada, por decirlo de una forma, ¿vale? No la protoescritura. La medicina, las escuelas, era una civilización muy avanzada, pero estamos hablando de 3.500, 4.000 antes de Cristo. Hace muchísimo tiempo, pero por alguna razón eran ya muy avanzados. Surgió casi de la nada. Y en ese impasse de casi 2.000 años, bueno, los 2.000 años que duró la civilización con avatares distintos, hubo muchos reyes. Pero hubo un rey especialmente importante, que fue el rey Gilgamesh, que habréis oído hablar de él probablemente. Gilgamesh fue un rey tan importante que que traspasó el tiempo y se compuso un poema o una novela moderna, probablemente sea la primera novela de la historia, en el que se cuentan sus peripecias. Ese poema de Gilgamesh ha continuado transcribiéndose, se continuó transcribiendo en muchísimas culturas que fueron herederas de Sumer, como por ejemplo Mesopotamia, el Imperio Acadio. Se han encontrado tablillas en muchísimos lugares, como si fuera un bestseller. Es como si, no sé, hubieran un hecatombe ahora mismo, una guerra nuclear, y encontraran la gente del futuro un montón de libros de Javier Sierra. Claro, pues es el bestseller, ¿no? Pues esto es igual, era el bestseller de la época. Bueno, pues en esta historia se relata que este rey, más o menos, aproximadamente desde esta fecha, el 2750 a.C.,
tuvo un pensamiento que no había tenido nadie antes. Empezó a plantearse por qué nos morimos. Es de las primeras constancias que tenemos de la historia en el que alguien se plantea qué es la muerte. Y estaba muy obsesionado porque él encima relata el poema, que él era medio divino, medio humano, tenía sangre de dioses, y aún así le parecía muy injusto que encima que tenía sangre divina también tenía que morir, y no quería morirse. Entonces emprendió un viaje a lo largo de toda la tierra conocida para encontrar la solución. Quería llegar a la realidad, al mundo de los dioses, para preguntarles, ¿por qué tengo que morir? ¿Por qué el ser humano tiene que morir? Dadme una respuesta. Y se embarcó en un viaje, como digo, muy largo, con un amigo que se llamaba Enkidu, que era medio hombre, medio bestia, un hombre como salvaje, al que él intentó civilizar, y recorrieron el mundo, como digo, para buscar respuestas. Le pasaron muchas cosas, pero voy a poner un audio, ¿vale? Escuchada con atención, porque vamos a analizar una de las cosas que le pasó. Aunque aquí diga, tuve un sueño, cuidado porque el sumerio se conoce más o menos, el lenguaje se puede traducir, pero no conocemos ni de lejos los matices de las lenguas modernas. Se traduce como sueño porque quien lo traduce pues no tiene nada que ver con este mundo y dice, bueno, pues un sueño. No saben que esa palabra puede tener matices. Por ejemplo, luego veremos en la historia de Abraham que lo que se traduce en la Biblia como sueño, tardema, que es una palabra hebrea, bueno, significa trance o letargo, no sueño. Sin embargo, la Biblia aparece como sueño. Cuidado con el lenguaje, ¿vale? Aunque diga sueño, no sabemos lo que escribió realmente, originalmente, quien compuso el poema, ¿vale? Escuchad lo que dice. A medianoche, Gilgamesh despertó bruscamente, se levantó y dijo a su amigo, «Amigo, ¿me has llamado? ¿Por qué estoy despierto? ¿No me han tocado? ¿Por qué estoy perturbado? ¿Por qué me ha rozado un dios? ¿Por qué mi carne se estremece? Amigo mío, acabo de tener un tercer sueño, y el sueño que he tenido era aterrador. Los cielos bramaban, la tierra retumbaba, el día se debilitaba, sobrevenía la oscuridad. Luego brilló un relámpago, se encendió un fuego, las llamas centelleaban, llovía muerte». Mirad. ¿Os acordáis del proceso de la experiencia fuera del cuerpo que ahora conocemos bastante bien? Fase de transición, con vibraciones, ruidos, parálisis del cuerpo, el falso despertar y el regreso a la realidad física. Bueno, fijaros, dice, a medianoche, todas las experiencias espirituales que han cambiado a personajes históricos, vamos a ver unos cuantos casos, pero si buscáis en textos antiguos, yo no sé el porcentaje, pero más de un 80% ocurren todos en la zona crepuscular. Es decir, está durmiendo, o se ha ido a dormir, o está despertando. No ocurre dando un paseo. Siempre en la zona de la vigilia y el sueño, el límite. Y lo dice. ¿Me has llamado?, le dice a su amigo. ¿Cuántas veces, al principio, yo he oído que me llamaban por mi nombre, pero real? Y le pasa a casi todo el mundo. Eso ocurre, no sabemos por qué. Y él dice en el poema que tiene 5.000 años, está diciendo, me has llamado. Ha habido una voz real. Me han tocado, ¿por qué me ha tocado un dios? Fijaros, otro fenómeno de la transición. Sientes que te tocan, que te agarran, que se sienten en tu cama. Y él está alucinado porque ha sentido que alguien le ha tocado. Y su amigo no ha sido, evidentemente, luego le contesta. ¿Por qué estoy despierto? Fijaros la confusión. No sabes si está en un sitio o en otro. ¿Vale? Esa confusión de estar en un lado o en el otro es muy, muy habitual. ¿Por qué mi carne se estremece? Fijaros, cuando regresas, siempre estás con una... que te tiembla todo. Él lo describe, hablamos de una cosa hace 5.000 años, ¿vale? Estamos intentando sacarle el jugo a una cosa, bueno, que nos han dejado ahí, pero que es... Pero claro, cuando lo lees tú, o sea, yo, o alguien que ha viajado, dice, es que está relatando exactamente lo que le pasa a una persona que viaja. Los cielos bramaban, la tierra retumbaba, acordaros, él oía explosiones. Yo recuerdo la primera vez que me pasó de manera total,
y absoluta, que fue cuando yo tenía 20 y pico años, porque yo tenía muchas de pequeñito, pero de mayor así brutal. Estaba yo en la ciudad de Brno, en una ciudad de la República Checa, en un albergue, iba yo de mochilero solo, y me eché a dormir la siesta. Y cuando cerré los ojos, de repente, ¡boom!, oí una explosión y acabé pegado al techo con unos sonidos como si hubiera una guerra de bombazos. Los cielos bramaban, la tierra retumbaba. Vamos a pasar a Egipto, que es interminable. Lo que podemos decir de Egipto, mira, Egipto es una cultura un poquito posterior, bueno, mucho más, a Sumeria, pero es una cultura que hemos asociado totalmente con la idea de la muerte. Y no es cierto, no es cierto. Es verdad que los egipcios estaban totalmente convencidos de que había otro mundo, pero no estaban obsesionados con la muerte. No es verdad. De hecho, hay muchas dudas relacionadas con los textos de las pirámides, bueno, lo que llamamos el libro egipcio de los muertos, que no se llama así realmente en su lengua, pero incluso con las mismas pirámides. En muy pocas pirámides se han encontrado huesos, la momia del faraón, cuando supuestamente son tumbas. Es que a lo mejor no son tumbas. Yo no digo ni que lo sean ni que no lo sean, pero muy pocas se han encontrado. La mayoría de las momias se han encontrado en tumbas excavadas en la roca, en el Valle de los Reyes, etcétera, etcétera. ¿Vale? Lo digo esto por lo siguiente, que ahora lo vamos a ver, ¿eh? No me voy a adelantar. Por ejemplo, la pirámide escalonada de Zoser, que es la más antigua, 2750 a.C., antes de las de Giza, no hay momia. No he encontrado nunca la momia. La pirámide roja tampoco. No tiene momia. La Kodada tampoco tiene momia. ¿Y las de Giza? Tampoco. Es verdad, dicen los historiadores, que lo más probable es que, porque el sarcófago sí está, pero está vacío, que hayan sido víctimas de los ladrones de tumbas, que llevan desde el principio, desde que empezaron a construir las pirámides, empezaron los ladrones de tumba, en la misma época de los faraones. Pero es que lo curioso es que se han encontrado algunos sarcófagos que están sellados en alguna de las pirámides, que nunca las han abierto. Y cuando las han abierto no había momia. Posteriormente, muy posteriormente, en otra época, en las últimas dinastías, sí, pero eran pirámides mucho más pequeñas, evidentemente. Lo que os quería contar es que hay una serie de investigadores, uno de ellos, el más importante, es el doctor Jeremy Nayler, que es de la Universidad de Kent, que es doctor en Historia de las Religiones Comparadas, que tiene una teoría, es fascinante, y tiene unos libros fascinantes, en los que habla de que la cultura egipcia no estaba obsesionada con la muerte, sino que era consciente de que había otras realidades y que era capaz de viajar. No digo todo el mundo, pero sí las jerarquías. De hecho, él relata que había un festival en la época faraónica que se llama el Festival Set, que se producía teóricamente cada 30 años, que era pero aunque se producía a veces antes, porque si el faraón a veces no reinaba 30 años, reinaba menos. Pero lo que hacía en ese festival es que el faraón tenía una serie de fases, era una especie de fiesta en la que tenía determinadas ceremonias. Una de ellas era privada y secreta, solamente con los sacerdotes. Le llevaban a una pirámide o a un templo cercano y ahí ocurrían cosas. La teoría que tiene él, bien documentada, es que le inducían a una muerte simbólica, entre comillas, porque lo que hacían era un viaje fuera del cuerpo. Porque es lo que relataban luego en los textos. En los textos relataban que el faraón había estado en contacto con los dioses. ¿Y por qué va a ser mentira? Es que él lo justifica, yo no lo puedo justificar, evidentemente, pero él tiene la teoría muy documentada, como digo, que el Festival Set realmente era un festival en el que se sacralizaba al faraón, le hacían ir al otro lado, regresar, y claro, se convirtió en un ser sagrado, porque era lo único que lo había hecho, ir al otro lado y regresar. De hecho, si uno analiza los textos de las pirámides con unos ojos no... voy a decir una palabra que no me gusta, no sucios, unos ojos limpios, mejor, se da cuenta, como hace este doctor en filosofía de las religiones, de historia de las religiones comparadas, que los textos de las pirámides no hablan del tránsito del faraón a la otra vida, sino que relatan la historia de cuando los faraones iban a la otra vida y regresaban a seguir reinando para convertirse en un ser sagrado, como eran para los egipcios. De hecho, los textos de las pirámides, o el libro egipcio de los muertos, porque primero empezó como
textos en las paredes de las pirámides y posteriormente se grabó, se pintó en pergaminos, no se llama libro egipcio de los muertos. Se llama, la traducción literal es más o menos libro para salir a la luz del día. Pero nosotros lo hemos traducido como el libro de los muertos. ¿Qué coñazo con los muertos? O sea, es que ellos hablaban del día, de ir y volver. Y este señor, como digo, lo ha investigado y lo ha justificado de una manera brutal. Estaban pensando, sabían ir y volver. Voy a poner un audio de los 50 o 60 trocitos de los textos de las pirámides o libro egipcio de los muertos, que si lo interpretas de una manera correcta te puede estar diciendo otra cosa. Voy a poner el audio. Oh rey, tú no has partido muerto, tú has partido vivo. Yo soy Horus, heredero de mi padre. Yo he ido y he regresado. ¿Habéis visto? Dice, oh faraón, oh rey, no has partido muerto, has partido vivo. Vale, se interpreta como que, bueno, realmente nunca te has muerto. No, es que estaban diciendo a lo mejor, es que has sido el reino de los muertos, pero vivo. Y has regresado. Como luego dice, he ido y he regresado. Esto, junto con una sapiencia brutal que tiene ese señor que se llama Jeremy Nadler, que no la tengo yo, sobre la historia de Egipto, te hace entender que probablemente tuvieran la capacidad de viajar como hacían los chamanes, como hacen los chamanes. ¿Vale? Fijaros, esto que ves aquí es la llamada estela del sueño del faraón Tutmosis IV, que era hijo de Tutmosis III. Este príncipe Tutmosis IV, no le iba a tocar la lotería y probablemente no iba a ser el heredero. Todavía estaba indeciso el faraón padre. Y un día él estaba con su comitiva, iba andando por el desierto y pasó al lado de las pirámides de Giza, pasó al lado de la Esfinge. Sabes que la Esfinge es una representación del rey Ra-Atum, rey Sol, se sospecha. Cuando pasó por ahí, la vio que estaba en malas condiciones, porque estaba llena de tierra hasta arriba, estaba de arena del desierto, porque es una de las culturas o de los monumentos o de las construcciones más antiguas de Egipto, si no la más antigua. Y nadie la había cuidado y estaba pues, consumida por la arena. ¿Qué ocurrió? Que dijo, bueno, me voy a tumbar aquí y me voy a echar una siesta. Se quedó dormido y le pasó esto. Llegó de un viaje hacia la hora del mediodía. Tras tumbarse a la sombra de este gran dios, se sumió en un profundo sueño, en el que vio cómo tomaba posesión de él en el preciso momento en el que alcanzaba su cenit. A continuación, vio cómo la majestad de este noble dios hablaba a través de su propia boca, del mismo modo en que un padre se dirige a su hijo. Mírame, obsérvame, Tutmosis, hijo mío. Soy tu padre, Harmakis-Reatum. Te daré el trono de la tierra de los vivientes y llevarás la corona blanca y la corona roja. Bueno, pues este príncipe se quedó dormido en la siesta, porque dice cuando estaba el sol en su cenit, ¿vale? Y tuvo esta aparición, alguien que le hablaba. A partir de ahí, fue faraón finalmente, porque la Esfinge le prometió que si le arreglaba los bajos, que le concedería pues, el derecho a ser el nuevo heredero del trono de Egipto. Y así ocurrió. Bueno, los historiadores dicen que, que fue una maniobra, que fue mentira, que no se lo inventó como una artimaña. Pero lo que ocurrió se lo creyó él, pero es que se lo creyeron todos, porque realmente funcionó. Fijaros, analizándolo desde la perspectiva de la experiencia fuera del cuerpo, otra vez la zona crepuscular. ¿Por qué no le habla al faraón cuando llega a la Esfinge y dice, vi a la Esfinge y me habló? No. Se echa a dormir. Otro de los momentos clave para tener una experiencia fuera del cuerpo es la siesta. Casi a veces más efectivo que la noche. ¿Vale? Porque los ciclos REM llegan casi inmediatamente, que no ocurre en la noche normal porque tienes que pasar por fases de ciclos REM muy pequeñitos, ¿no? Fases REM muy pequeñitas. Fijaros, esto no viene en el audio, pero luego dice, cuando estaba en mitad de la experiencia, dijo a todo el mundo, vámonos al templo, vamos a contarlo. O sea, él estaba absolutamente convencido. O sea, él no había distinguido entre la realidad A y la realidad B. Probablemente estaba teniendo un falso despertar. O sea, él había oído a la Esfinge hablar, pero estaba físicamente él. O sea, él estaba
pues despierto o los ojos abiertos físicamente tocándose y la esfinge le estaba hablando. Él no vio diferencia, él no soñó nada. Era un falso despertar. El fenómeno que hemos hablado antes. Mirad, otro caso. El caso de Abraham. Son cortitos. Espera que lo pongo otra vez. Porque... Y puso Abraham, tomó todos estos animales, los partió por la mitad y puso cada mitad una frente a otra, pero no partió las aves. Entonces descendieron unos buitres sobre los cuerpos muertos, y Abraham los ahuyentaba. Pero cuando el sol estaba por ponerse, cayó sobre Abraham un sueño profundo, y he aquí que se apoderó de él el terror de una gran oscuridad. Entonces Dios dijo a Abraham. Bueno, ahí se para. Fijaros, esto es anterior al intento de asesinar a su hijo, cuando hizo el pacto con Yahvé, con los sacrificios de animales, pero fijaros que pasa exactamente lo mismo. Cuando estaba el sol por ponerse, cayó sobre Abraham un sueño profundo. ¡Qué casualidad! Habla con Dios cuando se está durmiendo. Fijaros, no, ¿por qué no le habla a Dios? Bueno, cuando está tomando una sopa. No, es verdad. Todos los casos. Es lo que os he dicho antes. Esta palabra hebrea, tardema, cuando dice que cayó en un sueño profundo, realmente se traduce como letargo o trance, no como sueño. Pero claro, es que las lenguas, la hebrea se conoce muy bien, pero otras no se conocen tan bien, como la sumeria y el egipcio antiguo tampoco. No se conocen los matices de la lengua, ¿vale? Se apoderó de él el terror de una gran oscuridad. Siempre ocurre que hay una pequeña fase al principio cuando sales que estás en una oscuridad absoluta, no ves nada, no ves ni tu cuerpo. Y eso no tienes que aplicarlo de las manos, porque si no te miras y no formas tu cuerpo, no se forma la realidad. Entonces es muy probable que le pasara eso. Se encontró una oscuridad brutal al principio y lo único que escuchó es una voz. El santo Job. Un mensaje me ha sido traído en secreto, y mi oído ha percibido un susurro de ello. En medio de los inquietantes pensamientos, de las visiones nocturnas, cuando el sueño profundo cae sobre los hombres, me sobrevinieron espanto y estremecimiento que aterraron todos mis huesos. Entonces un fantasma pasó frente a mí e hizo que se erizara el vello de mi cuerpo. Se detuvo, pero yo no reconocí su semblante. Visiones nocturnas, de noche, otra vez, cuando está durmiendo. Cuando el sueño de los hombres cae, otra vez lo mismo. Espanto, da mucho miedo la fase de transición, da terror. Jacob, y es el penúltimo, ¿eh? No os canso más. Jacob partió de Berseba y se encaminó hacia Harán. Cuando llegó a cierto lugar, se detuvo para pasar la noche, porque ya estaba anocheciendo. Tomó una piedra, la usó como almohada y se acostó a dormir en ese lugar. Allí soñó que había una escalinata apoyada en la tierra y cuyo extremo superior llegaba hasta el cielo. Por ella subían y bajaban los ángeles de Dios. Se acostó a dormir. ¿Por qué no le aparecen los ángeles cuando se está dando un baño? Siempre cuando se va a dormir. En el proceso del sueño, noche, día, vigilia, sueño. Esto es una frase que no está en el audio, pero luego dice, en realidad Dios está en este lugar y yo no me había dado cuenta. O sea, él lo toma como algo real, porque cuando él ha tenido esa experiencia de los ángeles, él se sentía físico. Creía que estaba, todo alrededor era igual, el árbol, la piedra, un falso despertar. ¿Os acordáis que es un fallo del sistema? Que vuelves a la realidad física, la construyes casi igual, pero hay cosas que cambian, con lo cual aparecen ángeles o cosas de otro lado. No sabemos de qué, se cuelan cosas. Pero tú te lo tomas como algo real porque es una realidad real, física, que duele. ¿No? El último caso. Elías. Viendo pues el peligro, Elías se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que es en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. ¿A que se queda dormido? Deseando morirse, dijo, ¿De veras? «Baste ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres». Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Madre mía. Y he aquí que un ángel le tocó y le dijo,
levántate y come. Se quedó dormido. Un ángel le tocó, pero no creamos que es un sueño, es que le tocó. Como os digo, en todo el mundo hay miles de personas que tienen la experiencia y en la fase de transición, al principio, si eres muy novato, sientes que te tocan y te agarran, pero es real. Tu carne se hunde cuando te tocan, te agarran y te puede hasta doler si te tiran. ¿Por qué va a ser un sueño? Claro, hablan de un sueño porque se costó dormir, pero tuvo esa experiencia fuera del cuerpo, tuvo esa experiencia extracorporal que pasa por la fase de transición en la que siempre sientes que te tocan, o casi siempre. ¿Y qué tienen todos estos en común? Pues Gilgamesh, los egipcios, en la Biblia, hay muchísimos casos en muchas más épocas de la humanidad, pero he puesto nada más unos cuantos de la época más antigua, de la historia antigua. ¿Qué tienen en común? Todos ocurren en la zona crepuscular, entre la vigilia y el sueño. Pero es que cambiaron la historia de la humanidad. Jacob, cuando se levantó y vio la escala de ángeles, ya no fue lo mismo para la religión hebrea. Son padres de algunos de religiones y otros de civilizaciones. Les cambió la vida a ellos y cambiaron la historia de sus reinos. La fase de transición, todos tienen fenómenos que, curiosamente, en la edad moderna, o sea, en la vida moderna, los investigadores sabemos que le ocurre a todo el mundo, exactamente los mismos fenómenos. Y el falso despertar, que es el más desconocido, pero que es el que justifica que la persona tome por la realidad física lo que es la realidad B, otra alternativa que se ha creado. Con lo cual no han tenido un sueño muy probablemente, sino han tenido una experiencia real. O sea, otra cosa es que queramos pensar que eran esos ángeles o que era ese Yahvé, pero la experiencia era real. O sea, la percepción de esa persona es real. Como cuando un investigador sale, viaja y se va a una playa y coge la arena. Y es real. ¿Vale? Por eso entiendo que se confundieran. Vamos terminando. ¿Y qué nos pasa ahora? ¿El hombre moderno qué? O sea, esto es de la antigüedad. Para terminar, ahora hay mucha más información, tanto para superar ese miedo, que luego tampoco es tanto cuando uno se acostumbra, como para intentar tener ese tipo de experiencias, porque es algo que es patrimonio de la humanidad, nunca mejor dicho, es patrimonio nuestro. Y puedes entrenar con técnicas adecuadas. Puedes entrenar con meditación. La meditación es una herramienta fantástica para alcanzar la experiencia, para tener la experiencia de cambio radical de realidades. La meditación no es esto, pero es un entrenamiento. O puedes hacer entrenamiento con neurotecnología, como la que hacemos en el Instituto Monroe, entrenar el cerebro para que ayude, ¿vale?, a tener luego, es una especie de gimnasio, ¿vale? Pero está al alcance de todos. Lo que ocurre es que en la antigüedad no había información. Y se tomaron estas experiencias tan alucinantes por fenómenos religiosos o fenómenos paranormales. Y como digo, cambiaron la historia de la humanidad y la historia de las religiones. Y es un fenómeno que ahora conocemos y que sabemos que es muy frecuente, muy frecuente. Y nada más. Muchas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta. No está encendido, sí está encendido, creo que sí. Bueno, primero, Enrique, darte las gracias por tu exposición. Ha sido bastante clara y perfecta. Yo quería primero de darte las gracias, te quería hacer un comentario. Verás, yo practico la meditación desde hace muchos años y es verdad, es una herramienta maravillosa porque precisamente lo que hace la meditación es que logra que la mente se apacigüe y la mente deje de estar tan confusa y tan llena de trastos, ¿no? Sí que te quería comentar, a lo largo de todos estos años en los que yo doy autoconocimiento y meditación, sí que es verdad que se habla de diferentes cuerpos, pero realmente
son formas de que las personas entiendan que lo que en realidad cambia es la conciencia. La conciencia vive diferentes fases. Y para que lo entiendan, pues hay la primera fase, digamos la fase más cercana, que es la astral, la fase siguiente, que puede ser la mental, pero realmente son viajes muy bien, como tú pones en tu viajes de la charla, conciencia. los viajes, claro. Porque efectivamente es así. Es eso. Bueno, yo te comento, yo he tenido muchos y la verdad es que me lo he pasado bien en todos. Realmente sí, todo lo que has dicho lo he vivido. He vivido esas explosiones tremendas cuando te estás medio durmiendo. He vivido el que me llamen a voces. He vivido también el acercamiento de caras que no conozco de nada y me miran. Muy bien, ¿vale? Cuando superas un poco, no el miedo, porque yo no he tenido tampoco un miedo nunca. Bueno, hay personas que yo tampoco lo he tenido, pero hay gente que tiene mucho miedo. Claro, porque ven cosas que no están acostumbrados, pero realmente no da miedo. No es tanto. Entonces, lo que da es un poco de curiosidad. Dice, ¿y esto? ¿Y esto cómo es? Nunca me he tratado de mirar las manos, pero es verdad que no he sentido mi cuerpo. Lo que sí sentía es una consciencia muy, muy presente en ese momento. O sea, era algo tan real, y verdaderamente sí que hay algo que por encima de todo podría destacar, y es la sensación de felicidad y de liberación. Correcto. Sí, sí. O sea, eso es algo con lo que yo me quedo y para mí es fantástico. Pues te animo a que vayas un poco más allá, porque por lo que más o menos entiendo, claro, te faltan determinadas técnicas, porque luego tú lo que puedes hacer es vivir en esa realidad paralela, una realidad como esta. Se puede vivir. Te has quedado en esa fase, la fase inicial, por decirlo de alguna manera, en la que estás ahí y no has querido explorar más. Te animo a que explores más, que te vayas a otros mundos. Es que te digo, Enrique, no si tengo quieres, Sí, no tengo ninguna prisa porque... Vale, eso es otra cosa. ¿Sabes qué pasa? Que pienso que todo en la vida se te va a ir dando, que por cierto es muy apasionante y probablemente lo haga, pero simplemente por el hecho de curiosear, ¿sabes? Y bueno, por otro lado te digo que esos contactos de que sentir que te tocan, los he sentido sin dormir. Sí, no, eso es independiente, por supuesto. Eso es independiente. O sea, el sentir, te tocan, te cogen, te acarician. Esos contactos también los podemos llegar a sentir, ¿verdad? Lo que pasa es que lo que quería reflejar son los fenómenos más comunes de la transición de esta experiencia para luego compararlo con los textos antiguos, ¿sabes? Bueno, pues porque están ahí, desconexiones. Me ha encantado. Muchas gracias y voy a dar paso a otra persona. Muy bien. Hola, enhorabuena por tu conferencia. ¿Qué tiene de positivo viajar a otra realidad? Esa pregunta es muy típica y es la pregunta clave, a la vez de típica. Te voy a decir la más importante. La razón más importante es que eres consciente de que hay otra realidad. Pero no otra realidad, vuelvo a decir, no un sueño, no visualizo, no. Tú imagínate que estás aquí y eres capaz de, en 3 minutos, aparecer en una selva, pero aparecer físicamente. Y tocas los árboles, puedes comerte una hoja y estás ahí y puedes estar ahí eternamente, lo que tú quieras. El cambio que se produce en ti, o sea, el cambio, llámalo espiritual, personal, o sea, los pilares que se te caen hacen que no vuelvas a mirar la vida, la existencia de la misma manera. Porque si tú estás aquí y 2 minutos después estás en otra realidad física, te das cuenta que esta no es la única. Y si esta no es la única, la historia no es como nos la han contado. Y empiezan a hacerte muchas preguntas. Pero tu vida ya no cambia nunca. Eso para empezar. Te hablo de cosas muy genéricas. La segunda es que pierdes el miedo a la muerte. Porque si hay más realidades, habrá alguna puertecica pequeñica por la que podamos escapar en algún momento, ¿no? Y sigamos. Claro. Pero sí, pero es lo mismo que tú creas y tengas la fe de que hay una vida después de la vida, y otra cosa es que tú te hayas ido a otro reino, que hayas estado allí. Eso no es fe, eso es experiencia. Es como decir, existe la ciudad de Roma, vale. Hasta que no vas y la ves, pues es fe, ¿vale? O información de libros. Esos dos, al margen de muchas cosas más, te puedes contestar a todas las preguntas que tú quieras, a ti mismo. Preguntas trascendentales me refiero, ¿no? Empiezas a unir
hacer conexiones, a poner piezas en el puzzle, a entender cosas. Bueno, es infinito, ¿no? Nunca llegas a entender todo, ¿no? Pero te permite empezar a entender la historia alternativa, que es muy distinta de lo que nos han contado. Gracias, Enrique. Es que me he quedado con ganas de que nos cuentes un poquito lo que hacéis actualmente en el Instituto Monro, ¿no? Has dicho, porque has hablado de la historia, muy interesante, pero me gustaría saber actualmente por dónde se encamina la investigación. Sí, bueno, pues el Instituto Monro lleva 50 años pues, trabajando con, como digo, utilizamos una tecnología de sonido que hace que la persona sin esfuerzo entre en estados de consciencia profundos. Estados de consciencia, pues desde la relajación muy profunda, pasando por estados de paz y sobre todo estados meditativos. O sea, acelera el proceso. La meditación es compleja. Es compleja y requiere mucho esfuerzo, y Gloria lo tiene que saber, que es una cosa que no... O te lo tomas en serio, ¿verdad? O es un camino de vida. Bueno, pues con la tecnología coayuda, o sea, acelera el proceso, te ayuda a entrar, te entrena cerebralmente para cuando tú practiques tu meditación. O sea, el instituto no tiene ningún tipo no se mete por ningún tipo de filosofías ni nada. Simplemente da una herramienta que ayude a las personas a controlar los estados meditativos y a entrenarse para seguir meditando, que al final son estados de consciencia, muchos. Y sigue investigando. En el instituto participan desde físicos nucleares, médicos. Hay médicos que estudian, por ejemplo, con la tecnología y los estados de consciencia, estudian qué le pasa a las personas cuando mueren, a las consciencias cuando trascienden la vida física. Otros, por ejemplo, se enfocan más en la parte de la salud o el bienestar. Otros en la parte de la meditación. Otros investigan los fenómenos psíquicos. Hay gente que investiga, por ejemplo, en la manipulación de la materia con la mente, cómo manipular la materia, como por ejemplo, hacer crecer plantas, cosas que me parecen ciencia ficción. Y son experimentos muy serios con la tecnología que se prolongaron durante varios años, en los años 80, con el ejército norteamericano. El ejército norteamericano trabajó con esa tecnología para entrenar a los militares en misiones de visión remota, para despertar en ellos la capacidad psíquica de ver al enemigo con la mente. Y estuvieron 3 años. El ejército norteamericano. Se sabe, porque el programa se llama Stargate y está desclasificado, está en Internet, es público, que el Instituto Monro tuvo que colaborar, le obligaron al señor Monro, al fundador, a trabajar con el ejército, luego se fueron y tal. Pero fue tan alucinante que los dos responsables del programa Stargate se salieron del ejército después y se fueron con el señor Monro a trabajar y a seguir desarrollando la tecnología, ¿no? Hay muchos proyectos, pero todos relacionados, la experiencia fuera del cuerpo es otra de las ramas, ¿no?, que se utiliza la tecnología también. ¿Vale? Pero no para producirla, sino para entrenar. Es como, al final lo que digo, que es también lo que dice Gloria, lo más importante es tener la capacidad de entrar en esos estados de paz y de parar la mente, ¿no? Eso es la clave, y eso te lo da la meditación. Con la tecnología puedes ir más rápido, te ayuda, pero al final lo que subyace es los estados meditativos. ¿Vale? Nada más. ¿Hay una pregunta por ahí? ¿Tenemos tiempo? Sí, hola, muchas gracias, porque además has abordado el tema de una manera que yo no... bastante distinta y me ha gustado mucho. Y pensás que me han surgido 2.000 o 3.000 o 5.000 preguntas. Yo me puedo quedar a dormir aquí si queréis. Me pongo un colchón ahí y me quedo a dormir. Tres muy concretas, a ver si yo soy... Bueno, vale. Tú has estado comentando que la realidad física A es tan real como la B, como la C, pero siempre vuelves a la A. Y cuando vuelves, digamos, y ves algo como el ejemplo de la bolsa de... Esto no está correcto, esta no es la realidad A. ¿Por qué la A? ¿Es quizás la más energéticamente estable o pasa algo que la te...? Esa es una de las preguntas que puedes resolver. Es una de las preguntas clave de por qué estamos aquí. A ver, no sabemos por qué. Bueno, yo puedo tener mis teorías, pero no es cuestión de que hablemos ahora de ellas porque nos vamos a alargar mucho. Pero tenemos una especie de software, o sea, genéticamente, o estamos creados para vivir en esta realidad que la vamos a llamar A. Porque si llamamos física parece que lo otro no es físico, no es verdad. Esta realidad A. Una realidad A que probablemente, bueno, seguro, está construida por todos. Mira, cuando uno viaja fuera del cuerpo solo existen 2 tipos de realidades. Existen infinitas realidades, pero 2 tipos. Una son las realidades personales. Cuando tú sales, perdóname lo de salir, porque no sales de ningún lado, pero es que es el lenguaje. Cuando tú sales a la otra realidad, se forma automáticamente una realidad alternativa que es la B, pero que es personal, es tuya.
Es tuya, la has creado tú. Si quieres ir a otro sitio, tienes que viajar, bueno, y de ahí puedes ir a otro sitio y explorar lo que quieras. Pero esa primera es personal. Pero luego hay otras realidades que son colectivas. Y eso es lo que llamamos mundos. Este es un mundo, pero hay infinitos mundos que están poblados por otros seres. No somos los únicos seres del universo. Entonces tú puedes viajar a una realidad personal, que es tuya, a una realidad personal de otra persona, o a una realidad colectiva. Las personales las sustentas tú. Las colectivas las sustentan todos a la vez. O sea, todos estamos con nuestro diálogo interno, estamos construyendo esta realidad. Si todos pudiéramos parar el diálogo interno, si todos fueseis a las clases de Gloria, todos, pero todos es todos, ¿eh? Toda la humanidad, no te caben. Bueno, pues compramos un local más grande y pararan el diálogo interno, se derrumbaría esta realidad, este mundo desaparecería. Aparecería otro, pero lo destrozaríamos porque lo estamos sustentando. Entonces tenemos un enganche ahí que, como tú no eres tan poderoso como 7.000 millones de personas, al final te acabas volviendo, quieras o no quieras, porque el resto de la humanidad te está llamando, por decirlo de alguna manera. ¿Vale? Pero bueno, eso no quita que puedas ir y volver, como hacían los faraones, teóricamente. ¿Vale? Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Aquí. No veo. Ah, vale, sí, que me deslumbra la luz. Sí. La pregunta que yo hago es la siguiente. Si en vez de hacer esta experiencia mediante una fase de entrenamiento personal se hace utilizando sustancias psicotrópicas, la posibilidad de un mal viaje porque la dosis es excesiva o está mal gestionada y luego el regreso de ese viaje mediante esta otra técnica sería no cuando uno quiera, sino cuando se acaba ese efecto, ¿no? Claro, a ver, el método de utilizar plantas sagradas o plantas psicotrópicas, que como digo es el más antiguo y se sigue utilizando, mira, en los mismos libros de Carlos Castaneda, Don Juan, el chamán, a Carlos Castaneda le entrena primero con plantas sagradas porque encuentra que Carlos Castaneda es un cabeza hueca, tiene la cabeza cuadrada, es imposible entrenarle a meditar, por decirlo de alguna manera, no puede. Entonces, la manera más rápida de desbloquearle es darle el chute fuerte con unas plantas sagradas. Las plantas sagradas son muy buenas para despertar a las personas que están excesivamente cuadriculadas, por decirlo de alguna manera. Pero no son necesarias para otras muchas personas, porque tienen inconvenientes y es que no puedes utilizarlas mucho. De hecho, Carlos Castaneda las usó un poco demasiado y lo reconoce en sus libros, que acabó con el hígado dañado, porque dañan el cuerpo, ¿vale? Entonces, aparte de eso, las plantas sagradas, el problema que tienen es que no puedes controlar el viaje. Tú tienes un viaje y vas donde vas. Con lo otro no, con otras técnicas tú puedes dirigir tu viaje donde quieres ir. Y el regreso es relativamente suave, no como el otro, que tienes una especie de resaca, ¿no? Hablo a nivel físico. Todo esto sin haber probado nunca una planta sagrada, ¿eh? Que conste que yo no he probado nunca una, pero bueno, sí que he leído literatura, sé de qué va. Y bueno, la diferencia fundamental es que no puedes controlar la experiencia. Con las plantas y con lo otro sí. ¿Vale? El viaje no lo puedes controlar. Y no puedes pararlo. ¿Vale? No lo puedes abortar. Hasta que no pasa la química y se filtra por el cuerpo, tú no puedes parar el viaje. Con lo otro sí. Tú cuando decides, vuelves. ¿Vale? ¿La última? Sí. Me ha parecido muy interesante todo lo que has expuesto. La verdad es que no conozco apenas el tema y me esperaba otra cosa. Pero me surge, como le pasa a algún compañero ahí atrás, un montón de dudas y voy a esquematizar en una. La más importante es que para experimentar todo esto, bueno, desde un punto de vista científico, los científicos, algunos, lo definen como que es un desfase en los circuitos de la mente y todo esto de los viajes astrales, que es algo bioquímico y tiene sus explicaciones lógicas y razonables, y no hay más que eso. Pero la duda que me surge a mí es qué relación hay entre el estar vivo y, o sea, que haya el viaje astral, lógicamente, aunque estés dormido, tienes que estar vivo. Es decir, puedes ir a otras realidades, pero sigues estando vivo. ¿Sí? Entonces, ¿qué relación hay con esto de los viajes astrales con la muerte? Porque si estás muerto no puedes viajar a ningún sitio. A ver,
es que lo que subyace aquí es que la muerte es, bueno, la muerte, lo que llamamos la muerte, el otro lado es otra realidad. Es una realidad. A ver, el problema es que pensamos desde la perspectiva de lo que decía Gloria. Todo esto de los cuerpos no es que sea erróneo. O sea, yo no puedo decir, ningún investigador que domina la experiencia, que hay un cuerpo que sale de otro, ni 7, ni 8, ni nada. Hay cambios de realidad. Otra cosa es, como dice bien Gloria, para mucha gente entenderlo es difícil y se han encontrado maneras de explicar estas verdades con indirectas o como quieras llamarlo, pues explicando que un cuerpo sale de otro, que hay un cuerpo que tiene su base también y se puede explicar, ¿vale? Pero la base de todo esto es que hay una realidad física y hay luego otra realidad física. Cuando una persona muere, es lo que digo, puede estar en otra realidad física. No sé si me estoy explicando. Sí, sí. O sea, no hay ni vivos ni muertos ni medio pensionistas. Hay realidad A, B, C, D, E, F, G, infinitas realidades. Y tú estás en una o en otra. Otra cosa es cuando tú mueres biológicamente, quiere decir que desapareces de esta realidad y vas a otra, pero sin billete de vuelta. O sea, ¿vale? O sea, te lo digo al revés. Yo he podido tener unos 2000 viajes. Yo desde que era pequeño, toda mi vida, es mi pasión. He podido viajar fuera del cuerpo conscientemente, pero mantenido 2000 veces. Yo he muerto 2000 veces. He tenido 2000 experiencias cercanas a la muerte. Porque es lo mismo. Lo que pasa es que tengo billete de vuelta, tengo la ida y vuelta, y cuando mueres no tienes la vuelta. Está. Sí, pero entonces, si puedes tener tantos viajes mientras que estás vivo, es decir, todo el mundo cuando muere hace un viaje de estos. Definitivo. Sepa de estas fases o no. Exactamente. Y entonces, si eso se está tan claro, ¿por qué no hay una ciencia que demuestre que cuando mueres haces... Porque la ciencia investiga la realidad física A, la B no. La única manera que tienes es ir tú. ¿Tú quieres saber si es verdad? Ve. No hay otra manera. ¿Os acordáis lo que puse al principio de Sylvan Muldon que decía, lo siento, el hombre de hace 100 años decía, lo siento, esto es alucinante, pero no os puedo explicar más, tenéis que probarlo. Es lo que decía. Claro, o si no te mueres y lo pruebas, pero para siempre. ¿Vale? Vale. La penúltima. Enrique, solamente era decirte, entonces, ¿estos sitios o estas realidades a donde vamos, qué son? ¿Esos mundos paralelos de los que hablan? Sí, puedes llamarlo mundos paralelos, sí. O sea, lo que quiero decir es que esta es una realidad, ¿vale? Una. Lo que pasa es que la mayoría de las personas tienen la mala suerte de no vivir más realidades. Y creemos que es la única. Pero bueno, cada uno tiene su propio camino. Lo que yo digo, no yo, las culturas antiguas, mucha gente en la actualidad, es que hay otras realidades. Pero yo no puedo poner un detector. Porque cuando voy yo, cambio mi realidad y voy a otra, pero voy yo. Entonces, que me acompañe alguien, si quiere. Pero no se puede hacer otra cosa. Pero este fenómeno no me lo inventa yo, quiero decir que es tan antiguo como la humanidad, desde la prehistoria. ¿Vale? Bueno, y ahora, mira, me toca a mí, escuchando lo que has disertado tú, estas nuevas tecnologías que hay ahora, que la gente se mete en esos ordenadores y se evade a otra realidad, ¿no crees que la gente va buscando escape a su propia realidad y se mete en esas cosas y cada vez se ve más, sobre todo en Asia, en esos países, se mete en otra vida y se escapan de esta? Es muy buena pregunta. ¿Qué explicación le das a eso? Pues mira, yo tengo una explicación que le hubiera encantado. Josep se ha ido, ¿no? Vale, a Josep le hubiera encantado. Un poco conspiranoide. ¿No os dais cuenta que cuanto más información hay sobre estados de consciencia, cuando la meditación se hace cada vez más popular en el sentido de que es accesible a casi todo el mundo, cuando esta experiencia, siendo muy difícil, también se hace accesible porque hay internet, hay libros, no sé qué, no sé cuántos, alguien está empezando a inventar aparatitos que nos llevan a otras realidades falsas, como, ¿no se habéis dado cuenta que últimamente lo que va a despuntar es las gafas de realidad virtual? Pero si el hombre, desde que era hombre,
desde la prehistoria, ha viajado a otras realidades igual de físicas, porque la otra es, si no se la habéis probado, hay un muñequito con píxeles que hace así. O sea, que realidad virtual, de realidad tiene muy poco, de virtual tiene mucho. Lo otro no, lo otro os lo juro, que es como la vida física, todo es físico, te mojas, te caes, haces muchas cosas, pero es todo real. Pero alguien, probablemente, o algo, como dice a mano negra que dice Josep, a lo mejor están inventando muchos aparatitos para que nos distraigamos y nos contentemos con esas realidades, porque si ellos te dan un cassette, o sea, algo, un pincho, para que tengas, ve esta realidad a otra, dejas de meditar. ¿Para qué? Si doy un botón y me voy a las montañas rocosas. Vas donde ellos quieren. Puede ser, que es una teoría conspiranoide, pero está coincidiendo mucho la apertura de información con que nos están dando sistemas alternativos para que justamente no volvamos a lo que hacían nuestros ancestros. Esa es la explicación que le doy yo. Hola, enhorabuena por la charla. Gracias. Mi pregunta, bueno, no sé si voy a decir una tontería, pero ¿es posible que te ocurra algo en la realidad B, morir, y por tanto que en la realidad como tal no regreses o que...? No, no es posible, porque tenemos un instinto de supervivencia que hace que evitemos cualquier... Si hay algo que nos pudiera hacer daño, es muy difícil, automáticamente regresas a tu realidad base, que es esta. No hay ningún peligro. Es otro mito. No hay peligro. No hay peligro porque tenemos un mecanismo de defensa. ¿Vale? Otra cosa es que cuando tú acabas una realidad B, ¿vale? Que puede ser una habitación desconocida, que tiene paredes. Al principio, cuando vas a intentar atravesar la pared, porque esa realidad la has creado tú, con lo cual tú eres el dueño, te das unas leches que te duele. O sea, el golpe duele, ¿vale? Luego regresas, no tienes ninguna consecuencia, pero esas cosas sí ocurren, ¿vale? Pero no te puedes morir y no te pueden cortar un brazo, ¿vale? Eso no puede ocurrir, ¿vale? Nada, muchas gracias.